Mis queridos estudiantes, gracias a la institución educativa privada Ingenieros UNI, hoy nuevamente nos hermanamos a través de esta ventana virtual. Extrañándonos físicamente porque indudablemente no es igual una clase virtual que una clase presencial. Pero debido a las circunstancias nos acomodamos correctamente. Estoy un poco afónico, estoy sufriendo un poco de la garganta, he tomado algunas pastillitas para mejorarlas, no es coronavirus por suerte, pero sí es por mucho hablar, y de pasito también me dedico al arte, a la música. Por tanto, después de 6 meses casi, mi agrupación se está juntando, y por haber cantado mucho en los ensayos, me ha atacado la afonía. Bueno, por esa razón, muchachos, quiero que me entiendan, esta grabación que estoy haciendo de esta parte de la clase de Historia Universal trata de explicar lo más preciso posible sobre el tema que vamos a desarrollar. Por eso, muchachos, bienvenidos a la sesión 22ª. Entramos a la sesión número 22 de la asignatura de Historia Universal. La ubicación en el libro está en las páginas del 105 al 110. Creo que lo que no es correcto. Ajá. Yo tengo acá en mis manos el libro, muchachos, que ustedes manejan, porque siempre esto es una guía importante, ¿no? Por eso veo acá, se comprende de la página 97 a la página 101. Entonces aquí hay una rectificación, ¿ya? De la página del 97 al 101. Listo. Corresponde al capítulo 22. Ahora sí, muchachos. Estamos ya correctos, ubicados correctamente. Bienvenidos a la a la sesión número 22 de Historia Universal. El tema se ubica en las páginas del 97 al 101 de nuestro libro, que es nuestra guía primordial. Con este libro nos estamos guiando para desarrollar todas las secuencias de nuestro trabajo. El título de esta sesión, seguimos con la Primera Guerra Mundial, pero es la segunda parte. La semana pasada hemos hecho la Primera Guerra Mundial, primera parte. Ahora es la Primera Guerra Mundial, segunda parte, muchachos. Por tanto, mis queridos estudiantes, para ingresar a esta segunda parte, vamos a hacer un repaso para poder tener una concatenación mejor de nuestras ideas de lo que vamos a tratar hoy día, ¿ya? Por tanto, a la sección del tercer grado de secundaria, el profesor David Guamán les recomienda atención, que vean con mucha atención este video, ¿ya? Repasamos entonces. Ya, en la clase anterior ya hemos visto esto, la Primera Guerra Mundial, hemos visto su concepto, hemos visto que la Primera Guerra Mundial, muchachos, ha comenzado el 28 de julio de 1914 y ha terminado el 11 de noviembre de 1918. ¿Esto? Conflicto armado entre países europeos y que después comprometió a otros países de otros continentes. Los antecedentes ya lo hemos visto, ¿cierto? ¿No? La guerra franco-prusiana, hemos visto la creación del Imperio Alemán, ahora, ¿no? Tensión de disputa territorial en los Balcanes, exclusivamente por Serbia. ¿Entre quiénes? Entre Austria-Hungría
y Rusia, 2 enemigos. Hemos visto también la paz armada, carrera armamentista entre los países europeos, la formación de los bloques enemigos, la triple alianza, denominada potencias centrales, y ya saben por qué, ¿no? Se llaman potencias centrales, y la triple entente o triple entendimiento, también llamado los países aliados, ¿ya? Los aliados, acá no está escrito, pero se llaman también los aliados. Potencias centrales, triple alianza y la triple entente o los aliados. Hemos visto también, aquí está, ¿no? En un mapa, su ubicación de Reino Unido, Francia y Rusia, los que conforman los aliados o la triple entente. Y las potencias centrales, que es Alemania, Austria-Hungría, que era un imperio enorme, e Italia. Pero Italia, como recordamos, se va a pasar en 1915 al bando de los aliados, ¿no? Al bando de los aliados. Deja las potencias centrales, deja a los aliados. Pero aquí quiero que entendamos algo muy importante. Por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, Polonia era parte de Rusia, ¿ves? ¿Ya? Y Prusia Oriental era parte del Imperio Alemán. Y el Imperio Austrohúngaro era enorme, grandazo, ¿ya? Vamos a ver que después de la Primera Guerra Mundial, acabada la Primera Guerra Mundial, va a sufrir modificaciones. Y por acá, bueno, no estamos viendo el imperio, acá está. Si vemos, por ejemplo, acá vemos, muchachos, el Imperio Otomano, ¿ya? Abarca el Imperio Otomano, esto quiero que entiendan bien. El Imperio Otomano, muchachos, abarca, miren, toda esta parte de acá, ¿ven? La que está resaltándose con amarillo, ¿ya? Era el Imperio Otomano, ¿ya? Este es el Imperio Otomano. Inclusive el Imperio Otomano, muchachos, se va hasta Egipto, ¿ya? Se va hasta Egipto. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, que incluía Egipto, que incluía Grecia, Bulgaria, Albania, Serbia, Rumanía. Después de la Primera Guerra Mundial, este Imperio Otomano también va a sufrir desmembración, desintegración y nuevos países van a surgir, ¿ya? Entonces vamos a ver todo eso después de ver la primera parte de la Primera Guerra Mundial. Y ya lo hemos visto, nuestras causas ya lo vimos, la competencia imperialista, nacionalismo en los países balcánicos, la formación de bloques enemigos y el pretexto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. Ya está explicado acá cómo fue su muerte, ya lo hemos visto, ¿no? La muerte fue un 28 de junio de 1914. Y un mes después, el 28 de julio de 1914, este poderoso imperio austrohúngaro le declaró la guerra al pequeño país de Serbia. Y ahí, ¿cómo se va a generar el conflicto? Serbia era amiga de Rusia, entonces Rusia entra en guerra. Rusia era amiga de Francia, Francia entra en guerra en favor de Rusia. Y como Francia entra en guerra y era enemiga de Alemania, entonces Alemania, enemiga de Rusia, le declara la guerra a Rusia. Francia le declara la guerra a Alemania. Y entonces, como a Francia ya habían hecho amistad con Inglaterra, muchachos, finalmente el Reino Unido entra en guerra. Todos los países europeos principales involucrados y la Primera Guerra Mundial había comenzado. Ya lo vimos, ¿no? Las fases. Todo lo hemos visto causas, hemos visto características, cómo estalló, ya sabemos, y las fases. Hemos desarrollado la primera guerra de movimientos, hemos desarrollado la guerra de posiciones o la guerra de trincheras, y estamos acá. Vamos a entrar a esta partecita de acá, ¿ya? Esta parte es la que va a llamarse la segunda
guerra de movimientos, ya, la segunda guerra de movimientos, llamada también guerra de equilibrio y el final de la guerra, ya. Entonces, esto de aquí ya lo vimos, esto también ya lo vimos. Ahora vamos a estudiar el equilibrio, la segunda guerra de movimientos y el fin de la guerra, ¿ya? Entonces, ahora, aquí está el desarrollo de la guerra de movimientos iniciales, ya lo vimos, principales acciones, el plan Schlieffen de Alemania, que fracasó. Este plan Schlieffen, ¿por qué fracasa? Va a fracasar por lo que va a ocurrir en el río Marne. ¿Qué ocurre? La primera batalla de Marne. Franceses e ingleses detienen el avance de los alemanes. Entre el 5 y el 12 de septiembre de 1914. Y ahí también se va a dar, esto lo que no hemos mencionado en la clase anterior, se va a dar las batallas de las fronteras. Estas batallas de las fronteras se llevó a cabo en la frontera de Bélgica y Francia, ¿ya? Eso está por acá, acá vamos a ver. A ver, acá dice, la batalla de Marne puso de manifiesto el fracaso de los planes alemanes. ¿Cuál era el plan? El plan Schlieffen, ¿no? La alianza franco-inglesa detuvo el avance de los alemanes. Ahora, la batalla de las fronteras, muchachos, acá dice, batalla de las fronteras, 5 batallas, 5 ofensivas del ejército francés, bajo el mando del general Joseph Joffre, contra el ejército alemán. ¿En dónde? En las fronteras, en las regiones fronterizas de Francia y Bélgica. Por eso se llama la guerra de las fronteras. Eso se dio en la guerra de movimientos iniciales. Detenido el avance francés, va a producirse, acá está la guerra de las fronteras, ¿ves? Esto es Bélgica, muchachos, ¿ya? Bélgica, el primer enemigo, Francia, y su enemigo mortal, Alemania. ¿En dónde se dio a cabo? En la línea de frontera de Bélgica y Francia. ¿Ves? Acá, en esta línea, muchachos, de amarillo acá, se dio la batalla de las fronteras, donde Francia va a ejecutar entre 5 y 6 guerras para detener el avance de Alemania, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 avances que cortaron de los alemanes los franceses. ¿En dónde? En la frontera entre Francia y Bélgica. Por eso recibe el nombre de la batalla de las fronteras, ¿ya? Todo eso se dio en el mes de agosto de 1914, en la guerra de movimientos iniciales. Entendido esto, en el frente oriental se dio la batalla de Lemberg, ¿no? Se dio la batalla acá en la batalla de Lemberg, gana Rusia. En las batallas de Tannenberg y los lagos masurianos, muchachos, los rusos van a perder. Pierden en la batalla de Tannenberg y los lagos masurianos, los rusos son derrotados por los alemanes. Ahora, se dio también el fracaso de la guerra relámpago, ¿no? Y acá vemos ahora, este es el mapa del frente occidental y el frente oriental, del que Alemania se dividió. El frente occidental para atacar a Francia y el frente oriental para atacar a Rusia. Ahora veamos la guerra de posiciones. La guerra submarina, se dio en la guerra de posiciones comienza la primera guerra submarina, decretada en 1915. Y en esta primera guerra submarina, muchachos, lo que cabe resaltar acá es el hundimiento del transatlántico Lusitania, ¿ya? Aquí en la primera guerra submarina declarada por Alemania, mueren 128 ciudadanos estadounidenses. Esto va a empujar a Estados Unidos 2 años después, o sea, en 1917, que entre en guerra.
¿ya? Y lo que más sobresalen, las batallas que sobresalen en la guerra de posiciones fue la batalla de Verdún, la que vimos, ¿no? Que es la batalla más larga, la batalla más larga de esta guerra, ¿ya? La batalla más larga de esta guerra. Una de las más sangrientas, pero no la más sangrienta. Es la más larga, sí, porque duró desde el 21 de febrero hasta 18 de diciembre de 1916. En cambio, la batalla de Somme, esta sí es la más sangrienta. Murieron cerca de 1.000.000 de soldados. Ya lo vimos en la acá. Aquí comienza nuestro estudio de la segunda parte de la Primera Guerra Mundial. Acabada la batalla de Somme, muchachos, por el frente, por las potencias centrales, Alemania tenía ya la llamada la flota de alta mar de la Marina Imperial de Alemania. Aparte de sus submarinos, tenían barcos de guerra. En esta batalla de Jutlandia, muchachos, esta flota de alta mar de la Marina Imperial Alemana se va a enfrentar a la Marina Real Británica entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1916. ¿Ya? Entonces, pero esta batalla, muchachos, frente a las costas de Dinamarca en el Mar del Norte, acá. Yo en un mapa ya expliqué esta partecita, ¿no? Acá, muchachos, por ejemplo, vemos este mapa acá, acá tenemos, ¿ya? Y voy a cambiar de puntero para hacerlo más delgadito, para entender mejor qué cosa es el Mar del Norte y dónde se dio a cabo el bloqueo. Miren, muchachos, acá dice, bueno, no se nota muy bien, este es el Mar del Norte, ¿ya? Toda esta zona que voy a pintar aquí, toda esta zona es el Mar del Norte, ¿ve? Mar del Norte, Mar del Norte. Aquí se dio la batalla de Jutlandia, en el Mar del Norte. Y acá tenemos a Gran Bretaña, ¿ve? Fíjense, a Gran Bretaña. Gran Bretaña es el país principal, Inglaterra. Y acá tenemos al frente a Alemania. Ya, entonces, las dos flotas marinas, tanto de Inglaterra como de Alemania, se enfrentaron en esta zona, en el Mar del Norte. Ya, en el Mar del Norte. Ahí se dio la batalla o el combate de Jutlandia. Donde hunden al Lusitania, al barco inglés Lusitania, donde mueren 128 estadounidenses en el Canal de la Mancha. ¿Cuál es el Canal de la Mancha? Esta parte del mar que voy indicando, miren, con la línea. Este es el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha, muchachos, que estoy acá poniéndolo con rojito, pintándolo con rojito. El Canal de la Mancha separa a Francia, acá está, a su amiga, ahora en esta guerra, a su amiga Francia con su amiga Gran Bretaña. Y separa a quienes. Aquí está Holanda y acá está Bélgica. O a Holanda y Bélgica. Entonces, el Canal de la Mancha separa a Francia, Holanda y Bélgica de Inglaterra. ¿Ya? Muy bien. Entendiendo esto, muchachos, ahora sí podemos decir acá, por ejemplo, la batalla de Jutlandia. Fue el mayor combate naval de la Primera Guerra Mundial. Única confrontación directa de gran magnitud entre dos flotas de toda la guerra. La flota de alta mar de la Marina Imperial Alemana y la Marina Real Británica entre el 31 de mayo y el 1 de junio. ¿En dónde se dio a cabo? Frente a las costas de Dinamarca, en el Mar del Norte. Y ya indiqué dónde está el Mar del Norte, ¿cierto? ¿Quién ganó la batalla de Jutlandia? Nadie. Fue declarado un empate técnico. No ganó ni Alemania, no ganó ni
ni Inglaterra, y tampoco perdieron. Fue un empate técnico. Sobre el frente oriental, en el frente oriental, muchachos, los rusos, a pesar de haber perdido en los lagos masurianos y en la batalla de Tannenberg, ¿no? A pesar de ello, muchachos, los rusos se apoderaron de Galicia, un territorio que era de pertenencia de los alemanes. Aunque los imperios centrales reaccionaron en pocas semanas y comenzaron a apreciarse los primeros síntomas de desplome en el ejército ruso. Ahora, aquí con Rusia va a ocurrir algo diferente, muchachos. Justo en plena guerra mundial, en el interior de Rusia se va a complementar la revolución rusa, la revolución socialista rusa, que había comenzado en 1905, pero que se había adormecido hasta 1917. Y en 1917 comienza la revolución rusa. Justo en plena guerra mundial se da la revolución en Rusia. Entonces esto va a debilitar más a Rusia. Por lo que, muchachos, ¿saben qué va a suceder? Bueno, esta nota ya lo hemos visto, que la guerra química lo provocó Alemania al comenzar en la batalla de Ypres entre abril y mayo de 1915, ¿no? Ahora, muchachos, ahora sí, antes de la Segunda Guerra de Movimientos, quiero que entiendan algo. Rusia sufría dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la guerra por la Revolución Socialista en su interior. Tenía que dejar una de las dos guerras, porque las dos guerras no podía hacerlas frente. O dejamos la Primera Guerra Mundial o dejamos la Revolución Rusa. ¿Cuál dejamos? Entonces dijeron, tenemos que abandonemos la Primera Guerra Mundial para solucionar la Revolución Rusa. Esa era la salida que Rusia hizo. Por esa razón, cuando comienza la Segunda Guerra de Movimientos, muchachos, o sea, ya las trincheras, que nadie avanzaba, y nadie avanzaba por el otro frente, y nadie retrocedía en la Segunda Guerra de Movimientos, muchachos, van a empezar a moverse los ejércitos. Primero, lo que les decía, Rusia sale de la guerra, muchachos, ¿ya? Acá, Rusia sale de la guerra. Para salir de la guerra, tenía que haber firmado un tratado con Alemania. Miren, Alemania, por favor, tengo una guerra interna llamada la guerra o la revolución rusa socialista. Me está haciendo desangrar internamente. Y tú por este lado, externamente, me quieres sacar la mugre. Por favor, te pido la paz. Firmemos el tratado Brest-Litovsk. Alemania le dijo, ¿cuáles son las condiciones? Ya, lo siguiente. Firmaron el tratado Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918, muchachos, ¿ya? En la ciudad bielorrusa de Brest-Litovsk. Entonces le pertenecía a Rusia, ¿ya? Ahora, el imperio alemán, Bulgaria, su socia, y el imperio austrohúngaro, más el imperio otomano. Estos tres, el imperio alemán, Bulgaria, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, con la Rusia soviética firmaron este Brest-Litovsk. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, para que se me pueda entender mejor, muchachos, ¿ya? Vamos a aquí cambiar. La Rusia con rojito, la Rusia soviética, ya, acá está, la Rusia soviética va a firmar el tratado Brest-Litovsk con el imperio alemán, con Bulgaria, con el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Mediante este tratado, Rusia, muchachos, por eso que firmó, déjame solucionar mi guerra interna. Quiero paz en la guerra mundial, no quiero participar en la guerra mundial. Alemania le dijo, ya, firme este tratado. Firma.
Por ese tratado, Rusia renunciaba a su derecho, a ver un momentito para cambiar mejor, renunciaba a su derecho a qué, renunciaba a su derecho a Finlandia, perdía Polonia, perdía Estonia, perdía Livonia, perdía el territorio de Curlandia, perdía Lituania, perdía Ucrania y perdía Besarabia, que a partir de entonces pasaron bajo el dominio y la explotación económica de los imperios centrales. ¿Y quiénes son los imperios centrales? Alemania, Bulgaria, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. ¿Sí? Asimismo entregó Ardahan, Kars y Batumi al Imperio Otomano. O sea, es decir, para conseguir la paz, Rusia tuvo que ceder territorios. Si no, no firmaban la paz. Entonces cedió territorios y entonces comenzó a solucionar su revolución interna, la revolución socialista. Se dedicaron solamente a solucionar su revolución. Pero, muchachos, posteriormente Rusia va a romper el tratado Brest-Litovsk y va a volver a reingresar a la guerra. ¿Ya? Dice, la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial anuló el tratado. Es decir, muchachos, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania es derrotada. Y como Rusia volvió a la guerra, al volver a la guerra le da derecho de ser ganador. Entonces dice, Rusia reclama, como Alemania perdió y Alemania me ha obligado a firmar el tratado Brest-Litovsk, entonces yo pido a los países vencedores anular este tratado. Y así fue. Anularon el tratado y todas las pérdidas rusas habían sido recuperadas para 1940. Solo Finlandia y Turquía, sucesora del Imperio Otomano, conservaron los territorios en Brest-Litovsk. O sea, es decir, ¿qué conservaron? Ardahan, Kars y Batumi. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Esto es lo que comprometía la actuación de Rusia. Rusia sale de la guerra. Ahora, si Rusia sale de la guerra, Estados Unidos entra en guerra, muchachos. Aquí Estados Unidos va a entrar en guerra, muchachos, ¿saben por qué? Ya, dice, en 1917, Alemania nuevamente había declarado la guerra submarina. O sea, la primera guerra submarina la declaró en 1915. Nuevamente, en 1917, declara la guerra submarina. Y decidida a hundir cualquier barco que navegara por el Océano Atlántico y el Canal de la Mancha. Y ya saben cuál es el Canal de la Mancha, ¿cierto? No dejaban navegar a barcos estadounidenses y la memoria hacia ahí retrocede, ¿no? No me van a dejar navegar mis barcos sobre el Canal de la Mancha, porque yo estoy navegando para hacer transacciones comerciales con Inglaterra y con Francia. Y Alemania no me está dejando navegar, y encima recuerdo que hundieron el barco Lusitania en 1915. Mataron a 128 norteamericanos. Entonces, en 1917, el presidente de Estados Unidos era el señor Woodrow Wilson. Aquí hay una partecita de la historia de Woodrow Wilson, muchachos. Este presidente vino de una familia muy humilde de Estados Unidos. Creció, se educó y miren, imagínense, y se convirtió en uno de los pocos hombres humildes en los hombres más poderosos del planeta Tierra. Otro de esos hombres ha sido Barack Obama, de descendencia africana,
creció en una familia muy recontra humilde y nunca se imaginó este muchachito que se convertiría en el hombre más poderoso del planeta Tierra, presidente de Estados Unidos. Y probablemente, quién sabe, si depende de él, hoy que estamos hablando en el año 2020, estamos en septiembre, del 25 de septiembre del 2020, que no sea un augurio lo que yo digo en estos momentos, de que Barack Obama se vuelva a presentar otra vez a la presidencia de Estados Unidos y vuelva a ganar y ser presidente nuevamente de Estados Unidos. Creo que ya está en carrera preelectoral Estados Unidos y personalmente, muchachos, cuánto desearía que este hombre ilustre, que este hombre, para mí personalmente, un hombre muy sabio, muy centrado, yo soy hincha de Barack Obama, muchachos, se vuelva a presentar a una justa electoral y vuelva a ganar otra vez la presidencia de Estados Unidos. Un deseo personal. De repente ustedes no comparten mi idea, pero yo sí anhelo eso. Entonces yo le pediría a Barack Obama que me va a escuchar, ¿no? Mi deseo es que se vuelva a presentar en una justa electoral y sé que estoy muy confiado que Estados Unidos le volvería a dar su voto de confianza y volverlo a ubicar en el cargo más alto del planeta Tierra, ser presidente de Estados Unidos. Una enseñanza, muchachos, que probablemente debemos aprender, ¿no? No por ser pobres, no por ser humildes, dejamos de soñar en grande. Soñemos en grande, muchachos. Ustedes más que nada, sueñen en grande, sueñen a lo estilo Barack Obama, sueñen a lo estilo de Woodrow Wilson y van a ser grandes, muchachos. Pero hay que tomar en cuenta que Woodrow Wilson y Barack Obama no la tuvieron fácil. Han tenido que luchar contra las adversidades poniendo de su parte. Ustedes tienen que evitar, para ser grandes, muchachos, para ser un Woodrow Wilson, un Barack Obama, tienen que luchar duro y parejo. Primero, terminando de ver completo este video y atendiendo a estas clases. Lo demás, matemáticas, no dejen de practicar matemáticas, CTA, todas las áreas. Bien, muchachos, entonces, Estados Unidos entró en guerra el 6 de abril de 1917. ¡Taratata! Aquí comienza. La balanza se inclinaba a favor de Alemania, pero cuando ingresa Estados Unidos, plum, la balanza se equipara e inclusive le da mayor peso y plop, mayor peso va a tener ahora, van a tener los aliados de Francia, Rusia y Gran Bretaña. Gracias Estados Unidos por venir a la guerra. Y Alemania decía, voy a creer, Estados Unidos, ¿qué va a venir desde América? No creo que venga. Y llegó Estados Unidos. Y entra en guerra, muchachos, y le declara la guerra a Alemania. Vemos la imagen de aquel entonces, 1917, del hombre más poderoso del mundo. ¿Por qué decide él y su Congreso entrar en guerra? Muchachos, ojo, el Congreso de la República puede decir hay que entrar en guerra, pero si el presidente lo niega, no se entra en guerra. En aquel entonces el Congreso de Estados Unidos aprobó la necesidad de entrar en guerra por dos motivos. Primer motivo, la memoria de este barco. El hundimiento del Lusitania. El Lusitania, muchachos, fue hundido, ¿no? El Lusitania fue hundido, muchachos. ¿Cuántos murieron ahí? Murieron 128 estadounidenses.
Hundieron a mi Lusitania, muy bien. Y encima, el segundo motivo. Ahora, en 1917, otra vez, la segunda declaratoria de la guerra submarina. No me están dejando navegar mis barcos. Muy bien. Alemania, yo te declaro la guerra. Entonces, Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania, muchachos. Y Estados Unidos entra en guerra. Ahora se va a dar a cabo en plena Segunda Guerra de Movimientos, muchachos, la batalla de Caporetto. La batalla de Caporetto, también conocida como la batalla de Kobarid, tuvo lugar desde el 24 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1917. El combate se libró en las cercanías de Kobarid, en la frontera austro-italiana, es decir, Austria-Hungría tenía antes en su poder a Eslovenia, ¿ya? Y tenía frontera con Italia. Entonces, en esa frontera, en Kobarid, se dio la batalla de Caporetto, donde se encontraba el frente italiano durante la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? Yo les dije, en 1914 Italia era amiga de Austria-Hungría, ¿cierto? Pero en 1915 Italia decide voltearse, darle la espalda a Austria-Hungría y a Alemania para pasarse al bando de los aliados, de Francia, Rusia e Inglaterra. Y por eso se da la batalla de Caporetto. Austria-Hungría ya era enemiga de Italia y se da esta guerra. Acá, muchachos, en la batalla de Caporetto los italianos fueron derrotados. Pero surge la batalla de Piave. En esta batalla, muchachos, la segunda batalla del río Piave, librada entre el 15 y 23 de junio de 1918, fue una victoria decisiva para el ejército italiano. Pero ojo, muchachos, hay que recordar, acá Italia venció al imperio austrohúngaro, pero ¿con qué cosa? Con el apoyo de Estados Unidos, ya en guerra. ¿Ya? Ahora acá, uno de los grandes generales que tuvo Alemania, muchachos, fue Erich Ludendorff. Este general alemán, las batallas que él había enfrentado fue ganando. Pero cuando ya en la batalla de Piave, él se entera de que Austria-Hungría había sido derrotada por el ejército italiano con el apoyo de Estados Unidos, él dijo, tuvo la sensación de derrota por primera vez. Pucha, me han derrotado los italianos con Estados Unidos. Empieza una guerra de pérdida. Sintió de que ya Alemania y sus aliados iban a empezar a perder la guerra. Imagínense. A partir de la batalla de Piave, muchachos. ¿Ya? Ahora, la segunda batalla de Marne. La segunda batalla de Marne, llevada a cabo desde el 15 de julio hasta el 6 de agosto de 1918, fue la última gran ofensiva alemana, ¿ya? Durante la Primera Guerra Mundial. La última gran batalla, la más grande de las batallas, la última, porque después vinieron otras pequeñas batallitas, ¿ya? En esta batalla de la segunda batalla de Marne, muchachos, los alemanes fueron derrotados. La derrota alemana marcó el comienzo del avance aliado implacable. Los aliados ya no tenían a ningún ejército que los detuviera en su avance. Entonces, muchachos,
los alemanes derrotados ya miraban que los aliados con el apoyo de Estados Unidos, acá dice, encabezado por las fuerzas francesas y estadounidenses, equipados con varios cientos de tanques, sacaron la mugre a Alemania y empezaron a avanzar inconteniblemente. Entonces Alemania dijo, pucha, ya no puedo seguir más en la guerra, auxilio. Y entonces Alemania empezó a buscar un armisticio. El armisticio fue firmado con el Imperio Alemán unos 100 días más tarde. Vamos a ver qué cosa es un armisticio, ¿ya? La ofensiva final aliada. La ofensiva de los 100 días es la última que queda ya. La gran batalla, la última gran batalla fue la batalla de Marne. Después ya, otras pequeñas batallitas. La última ofensiva durante 100 días se dio desde el 8 de agosto hasta el 11 de noviembre de 1918. Fue una serie de ofensivas masivas. Sobresalen la batalla de Amiens, del 8 al 12 de agosto de 1918. Acá está el año. En el frente occidental. La batalla del canal de San Quintín, el 29 de septiembre. El 29 de septiembre, justo como dentro de 4 días más, de 1918. Y al final, muchachos, Alemania dijo, vamos a firmar el armisticio de Copeñé. El armisticio de Copeñé, muchachos. ¿Qué cosa es un armisticio? Acá quiero que entiendan. Un armisticio es un acuerdo de cese al fuego. Es decir, alto, ya no quiero que me sigas pegando, ya no me golpees, detente por favor, detente. ¿Te rindes? Sí, me rindo, pero entonces, eso de la palabra que tú dices, me rindes, ya no me pegues, ya, basta, paz. Entonces, muchachos, el cese al fuego se hace para que todos los países en conflicto lleguen a un acuerdo, comiencen a discutir para la paz. Ese es el armisticio de Copiñé. El armisticio de Copiñé del 11 de noviembre de 1918 puso fin a la guerra con una victoria aliada. Pero esto no significaba, ya el armisticio es, ya dejamos de pegarle a Alemania, dejamos de usar las armas, paramos la guerra, pero ahora hay que elaborar un tratado. Muchachos, elaboraron el Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio y se le impuso severas condiciones a Alemania, principalmente a Alemania. Acuerdos del tratado, todo contra Alemania. El Tratado de Versalles principalmente contra Alemania. La reducción del territorio alemán, le quitaron varios territorios, Alsacia y Lorena, recupera Francia. Se prohibió todo tipo de unión política entre Alemania y la recién creada República de Austria. Austria se separa de Hungría, ¿ya? Se separa de Hungría, acá hay un paréntesis, ¿ya? Entonces, mírenme, Alemania es mutilada territorialmente. Austria se separa de Hungría. Le obligaron a Alemania, entrega todo tu material bélico alemán a los vencedores. Redujeron su ejército de Alemania a apenas 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, sin submarinos ni aviación. Contra Alemania, bueno, acá se creó la Sociedad de Naciones, después de la Segunda Guerra Mundial se llamaría ONU. Alemania debía pagar la exorbitante cifra de 132.000 millones de marcos alemanes de oro. Además, entregar nuevos barcos a los aliados, en reemplazo de los que se perdieron por culpa de los alemanes y su guerra
submarina. Es decir, el Tratado de Versalles, muchachos, firmado el 28 de junio y vigente a partir del 10 de enero de 1920, comprometió seriamente a Alemania. Otros tratados complementarios. Estos tratados complementarios, muchachos, fueron ¿para qué? Para obligar a los amigos de Alemania, a Austria, a Hungría, a Turquía otomana, o sea, al Imperio Otomano, y a Bulgaria, otros tratados. Es decir, firmaron tratados con Austria, con Hungría, con Turquía o el Imperio Otomano y con Bulgaria. Y esos tratados son los siguientes. El Tratado de Saint Germain. El Tratado de Saint Germain se firmó con Austria. Recuerden bien, con Austria. El 10 de septiembre de 1919. El libro dice 11 de septiembre. Ya, yo lo corrijo. El 10 de septiembre de 1919. Formada por la mayoría, exactamente acá, contra Austria. ¿Ya? Y leen este parrafito, muchachos, lo leen, por favor. Leen, ya el tiempo me va abarcando demasiado. Lo leen. Pierde territorios Austria en favor de se crea Checoslovaquia, ¿ve? Ya se crea Checoslovaquia. El Imperio austriaco cedió tierras de la corona a estados sucesores, o sea, estados nuevos. Pierde, le da a Checoslovaquia, aparece Checoslovaquia. Polonia y el reino de los eslovenos, croatas y serbios, al que se llamó Yugoslavia, es decir, se crea también Yugoslavia, ¿ya? Se crea Yugoslavia. También se dio el Tirol del Sur, Trieste, Trento e Istria a Italia. Todo esto gana Italia. Tirol del Sur, Trieste, Trento e Istria a Italia. Y Buconia a Rumanía. Pierde territorios Austria con el Tratado Saint-Germain. El Tratado de Trianon lo firmó Hungría. O sea, es decir, para cada país que había perdido la guerra, su tratado correspondiente. El Tratado de Saint-Germain con Austria. El Tratado de Trianon con Hungría. Hungría pierde territorios. El Tratado de Sèvres. Lean, muchachos, toda esta lectura, lean qué territorios pierde Hungría. ¿Ya? El Tratado de Sèvres, firmado con Turquía o con el Imperio Otomano. ¿Ya? El Tratado de Sèvres. El acuerdo se firmó el 10 de agosto de 1920. Este acuerdo del Tratado de Sèvres desintegraba al Imperio Otomano. Ya no era el gran Imperio Otomano. Desintegró al Imperio Otomano. Y se crea solamente la ciudad de Constantinopla pasó a poder de Turquía. Es decir, Turquía se crea en la ciudad de Constantinopla y algunos territorios cercanos más. Aparece Turquía. Desaparece el Imperio Otomano, aparece Turquía. Ahora, Grecia consigue su plena independencia y encima gana la Tracia Oriental. Imbros, Tenedos y Esmirna pasan todos a Grecia, muchachos. Armenia logró la independencia. Kurdistán logró su autonomía. Arabia, Palestina, Siria, Mesopotamia y Egipto se separaron también de Turquía. El Tratado de Neuilly. El Tratado de Neuilly, muchachos, lo firmaron con Bulgaria. Acabe. Es decir, cada país derrotado tenía su propio tratado. Lo leen, por favor, hijos. El tiempo se me va. Consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Pérdidas humanas. Muchachos, un saldo de muertes. 7 millones de civiles muertos y 10 millones de soldados. Un total de cerca de 17 millones muertos. Aparte se considera impacto de las muertes indirectas, producidas por hambrunas, o sea, hay otras muertes, ¿no? Por las hambrunas, la expansión de las enfermedades y por accidentes discapacitantes ocasionados durante los ataques.
la firma de tratados, corrigió el mapa político de todos los tratados, quitaron territorios, desmembraron los grandes imperios, o sea, los grandes imperios de el imperio alemán, chao imperio alemán, chao imperio austrohúngaro, chao imperio otomano y Bulgaria. Se desintegraron todos ellos, se dieron territorios a los ganadores y además en lo político se creó la Sociedad de Naciones, que después de la Segunda Guerra Mundial se va a llamar Organización de las Naciones Unidas. La crisis económica, muchachos, una gran crisis, la paralización de la industria especialmente la industria alemana. Pero surgió algo bueno, el empleo de la mano de obra femenina, muchachos. Ya que todos los varones estaban en guerra, la industria, las que quedaban, empezaron a utilizar la mano de obra femenina, tomando importancia. A partir de ahí, que las mujeres también podían hacer lo que los varones hacían. Ahora, ¿y quiénes sobresalen como potencias, como nuevas potencias? Japón y Estados Unidos surgen como nuevas potencias mundiales. Posteriormente, las industrias bélicas se renovarían. Y al renovarse, se va a ejecutar la Segunda Guerra Mundial. Muchachos, vemos acá el mapa, un mapita para finalizar, ya creo que me estoy pasando de la hora. Eso es el problema enemigo número 1, el mapa. Acá tenemos, por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, miren, fíjense, voy a sombrear acá. Alemania pierde esta parte, toda esta parte. Pierde esto y va a pasar nuevamente a Prusia. Eso es lo que pierde Alemania. Aparece Prusia. Rusia, ¿qué va a perder? Rusia pierde Lituania, Letonia y Estonia. Aparecen como países independientes. Ahora, Francia va a recuperar Alsacia y Lorena, que está por acácito, ¿ya? Acá, Alsacia y Lorena recupera Francia. Ahora, ¿qué más, muchachos? Acá, por ejemplo, podemos ver Austria, todo el imperio austrohúngaro, miren, todito este gran imperio, todito de acá, grandazo imperio austrohúngaro, que también era el sueño de, ¿saben de quién era el sueño de unir de esto a Austria-Hungría con Alemania? De Adolfo Hitler. Ya, Adolfo Hitler nació en Viena, en Austria, y llegó a ser el Reich, perdón, el Führer, el hombre más poderoso de Alemania, que provocaría la Segunda Guerra Mundial. Mire, este imperio austrohúngaro permitió la aparición de Checoslovaquia y Austria quedó chiquitita, reducida, pequeñita. Aparece Hungría como independiente, Hungría independiente. Rumanía crece, o Rumania, Rumanía crece con territorios del imperio austrohúngaro. Acá aparece Yugoslavia, ¿ya? Aparece Yugoslavia. Grecia consigue su plena independencia y cambia el mapa, muchachos. Bien, hijos, es lo que puedo explicar, muchachos. Lean esto, por favor, imprimir los mapas conceptuales que se envían en Word, leerlos, extraer un resumen y armar 2 mapas conceptuales para elaborarlos en el cuaderno. Lo entregan el 31 de septiembre de 9:30 a 10 de la mañana. Voy a ver si en realidad trae 31 de septiembre. Creo que estoy haciéndolo al champazo. Un ratito, muchachos. Calendario. ¿Dónde está el calendario? Calendario. Vamos a ver. Seguro. ¿Septiembre trae 31 o no? Septiembre. No trae. A ver, muchachos. Septiembre no trae 31. Entonces, acá debe ser, borramos esto, ya, anulamos esto, muchachos. Vamos a cambiar. Disculpen, jóvenes, por suerte
Vamos a marcador. No, 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 no. Ay, estoy contra el tiempo. Color de lápiz. Negrito. ¿Qué hice? Bueno, no sé qué pasó. Vamos a ver, fin de la presentación. Descartar. Vamos acá a cambiar, muchachos, ¿ya? Acá dice el 1 de octubre. El 1 de octubre, de 9 a 9:30 de la mañana, me presentan los trabajitos. Hoy mismo, muchachos, miren, ojalá me estén entendiendo el coordinador o los coordinadores y el promotor. Como es buen tiempo, ya creo que me he pasado de la hora, hoy trabajan las prácticas 100 y 101, no entramos, no vamos a entrar, o voy a ver si me da tiempo para entrar al Zoom y permitirles que ustedes trabajen sus prácticas de la página 100 y 101. Hoy mismo me lo entregan antes de que acaben las clases, muchachos. Adiós, muchachos, y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Allá, felizmente. 56 minutos de duración las clases para dar motivo a ver si entramos al Zoom un tiempito determinado. Y si no, muchachos, de acuerdo al tiempo en que van a emplear ustedes mirando el video, de frente ingresan a desarrollar su práctica. Un abrazo, mis queridos muchachos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.